Esta oportunidad vamos a iniciar de vuelta con la clase de administración financiera. Vamos a introducirnos más ya un poco en los materiales, vamos a conocer un poco más de lo que es administración financiera 1, que relativamente guarda mucha conexión con lo que es finanzas, y son los elementos que generalmente se aplican para poder determinar una muy buena administración financiera. Iniciamos con con la definición etimológica de finanzas. El término finanzas proviene del latín finis, que significa acabar o terminar. Las finanzas tienen su origen en la finalización de una transacción económica con la transferencia de recursos financieros. Con la transferencia de dineros se acaba la transacción. O sea que ¿esto qué significa? Que de alguna u otra manera el dinero siempre va a estar presente. ¿Por qué? Porque en el hipotético caso de que yo le ofrezca algún bien o servicio a una persona, él compensatoriamente me va a tener que pagar en monedas o en efectivo, como podemos llamarlo. Y vamos a dar este ejemplo. Bueno, yo como contador de repente me voy y le cobro a un cliente por el servicio de contabilidad. Y justamente este cliente tiene un mini mercado. Entonces, ¿qué sucede? Por el servicio que yo le estoy prestando, él me está pagando un billete. Bueno, él me paga un billete, y con ese billete yo automáticamente lo que hago es utilizar para comprar mis bienes necesarios también, y ahí yo le estoy comprando los bienes y productos que él ofrece al mercado. Entonces, y ahí en ese momento al adquirir esos bienes que él ofrece, yo le tengo que pagar por esos bienes. Para que se vean nomás, dos escenarios en un mismo lugar. Un escenario en donde yo estoy cobrando por mis servicios, y otro escenario en donde yo estoy pagando por los bienes. Y efectivamente el dinero está presente ahí. Definición conceptual. Acá nos dice las finanzas. O sea que esto es muy importante en términos. Vamos a resaltar este texto. Después dice, las finanzas son una rama de la administración que trata el tema relacionado con la obtención y gestión del dinero, los recursos o capital por parte de una persona o empresa. Bueno, la definición, para irnos conceptualmente a lo que nos pretende decir, es que todo lo que esté relacionado, cualquier actividad que esté relacionado con el dinero, es finanza. Cualquier actividad. O sea que para que exista finanzas tiene que estar involucrado el dinero. Sí, el dinero tiene que estar involucrado. Bueno, ¿por qué? Porque es el que finaliza una actividad comercial o una operación mercantil, generalmente. Y nos desenvolvemos y nos desarrollamos en esa actividad en forma permanente. Origen de las finanzas, de la administración general. Pasa que existen elementos del proceso administrativo como la planificación, la organización, la dirección y el control, y se aplica todos estos elementos del proceso administrativo. Primeramente, que yo tengo que planificar mis gastos, esos gastos que se determinan en dinero al final, pues pago en efectivo. Bueno, el medio de pago posterior a que se haga, posterior a eso, puede ser otro medio de pago, pero el producto final siempre va a ser el dinero. ¿Por qué digo esto? Si yo pago en cheque,
eso se va a convertir en dinero posteriormente. Si pago en tarjeta, eso se va a convertir en dinero finalmente. Entonces, debo planificar la proyección del dinero. No solamente eso, debo hacer una planificación de los gastos y de las inversiones que voy a realizar dentro de la empresa. La organización, debo organizar, o sea que asignar recursos a todos los departamentos en la medida necesaria para cada uno de ellos y en la medida efectiva también. ¿Y por qué razón digo esto? Lo importante es que no sobre ni le falte a cada uno de estos departamentos, que sea una aplicación bastante justa en donde se pueda coherentemente establecer un principio de eficacia importante, donde todo pueda ir conforme y al orden de la planificación. Dirección. Esto yo necesito hacer estar bajo, estar dirigiendo también esto de los dineros. ¿Y en qué sentido estoy hablando? ¿Por qué hablo de esto? Porque, y voy a dar este ejemplo, cuando el departamento de compras necesite materiales, va a recurrir a finanzas para que finanzas le pueda proveer del efectivo necesario para poder realizar las compras. ¿Qué sucede? Que finanzas no tiene el dinero suficiente porque el departamento de crédito había concedido crédito superior al porcentaje establecido para ese trámite, para ese desarrollo. Y ellos tenían la posibilidad de otorgar crédito hasta el 20%, nomás se podía otorgar crédito del total de las ventas, y llegamos a otorgar hasta un 40%. Y por ahí seguramente que fue por la necesidad de llegar al objetivo, a la meta, de poder alcanzar eso que nos planteamos inicialmente en cuanto al volumen de venta. ¿Qué sucede? Que yo no tengo disponible la liquidez necesaria para hacer frente a las obligaciones, como comprar de vuelta las mercaderías o pagar primero mi deuda para que me puedan dar de vuelta a crédito. Y son todos esos factores que hay que tener en cuenta. Tengo que tener una dirección y un control. Ese control, para que no pase eso, yo debo no solamente dirigir asignando bien los recursos y verificando que cada departamento cumpla con su objetivo, en este caso crédito cumpla con su objetivo y los otros departamentos cumplan también con su objetivo, pero yo debo estar, sobre todo, debo estar controlando que no suceda esas cosas. Por ejemplo, que de repente crédito no se haya sobrepasado de la cantidad de créditos que podía otorgar, y eso afectó indudablemente a mi liquidez, y no solamente a mi liquidez, sino a la capacidad de poder proveerme de mercaderías para su posterior venta. Entonces yo necesito únicamente utilizar estos elementos que son muy esenciales dentro de la administración. Por eso estamos hablando de una administración general, y estos elementos se administran en todas las especialidades de la administración: recursos humanos, recursos financieros, administración de recursos humanos, administración financiera, administración operativa, de operaciones, y así sucesivamente. Definición conceptual de finanzas. Por lo general podemos definir finanzas una fase de la administración general que tiene por objeto maximizar el patrimonio de una empresa mediante la obtención de recursos financieros por aportaciones de capital u obtención, y esto es lo esencial, tiene por objeto, acá vamos a resaltar esto. Bueno, acá me dice, por ejemplo,
tiene por objeto maximizar el patrimonio de una empresa mediante la obtención de recursos por aportaciones de capital, o sea, alguien aporta capital, u obtención de créditos o alguna institución financiera, generalmente bancos, cooperativas financieras, me concedan crédito, y su correcto manejo y aplicación, que esos créditos que yo haya prestado, y existe una regla generalmente en el tema de estos créditos que no es muy o sea, que hay que tener muy en cuenta, ¿verdad? Que el peor error que puedo cometer es el de solicitar crédito para pagar mis propias deudas. Eso es un error garrafal que podemos cometer, porque salimos de los principios, más bien no son como normativos, pero salimos de esas bases que están restringidas a través de unas reglas que lo que determinan es la posible consecuencia de tomar esa decisión. Entonces, no es bueno hacer eso. Lo bueno es prestar dinero para poder invertir en poder hacer una inversión, y que esa inversión tenga un retorno posteriormente que me permita no solo ir pagando mi deuda, sino que me permita también dar cierta rentabilidad y recuperar inicialmente mis costos. Y presentación e interpretación, bueno, después dice manejo de la aplicación, su correcto manejo y aplicación, así como esto que tenemos que manejar bien, ¿verdad? Es lo mismo que yo cobro un salario y tengo que manejar bien ese dinero para poder llegar bien a fin de mes. ¿Y cómo seguramente voy a llegar bien a fin de mes? Aplicando correctamente ese dinero que tengo, ¿verdad? O sea, utilizando de la mejor manera posible. Y la aplicación más oportuna siempre es tratando efectivamente de realizar gastos necesarios y básicos, por sobre todo los más necesarios y básicos, así como la coordinación eficiente del capital del trabajo, que sabemos que es esa combinación de los elementos o factores productivos que generalmente se da cuando se interactúan en el sentido de que hay una combinación tanto del capital humano como del capital material y del capital natural, por decir así, porque la naturaleza nos provee de ciertos elementos para poder producir o elaborar ciertos bienes o servicios. Entonces, la combinación de todo eso hace que exista el capital de trabajo. Y los resultados, inversiones y resultados, tenemos que hacer las inversiones, tenemos que ver las inversiones más, si digo seguras, como no nos arriesgamos a realmente a potenciar nuestra organización, y no sabemos, pero muchas veces depende mucho de cada situación. ¿Y por qué digo de cada situación? Porque en un estado actual, por ejemplo, que estamos atravesando esta situación de la pandemia, lo más seguro es que hagamos una inversión, más adelante hagamos una inversión segura. ¿Por qué? Porque no sabemos cuál es el comportamiento post pandemia. Entonces, al no poder precisar eso, es importante, ya que estamos luego en una situación crítica que hace que de repente no tengamos, no solamente no tengamos el capital suficiente, sino que seguramente que ya estamos perdiendo algo de capital para poder sostenernos. Y entonces, para no ir perdiendo más, no es muy recomendable arriesgar en este caso.
Y existe un verso muy popular que dice: sobre el riesgo está la ganancia. Pero este verso creo que es muy aplicable en un sentido de que existe una economía sostenible, o sea, por sobre todas las cosas, estable, ¿verdad? Porque sostenible puede, de repente, esa palabra puede de repente desaparecer ante algunas crisis que pueda aparecer, como tal caso está sucediendo ahora con la pandemia, esta crisis que es un factor realmente externo que está fuera de nuestro control. Entonces los factores externos es muy difícil de poder manejar, o sea, no vamos a controlar y tenemos que adaptarnos y pelear de alguna manera para poder sostenernos y salir adelante. Entonces, eso, ¿verdad? Inversiones seguras o arriesgadas, pero conforme a una proyección futura que me permita determinar cuál es la mejor decisión que debo tomar. Y para eso necesito interpretar la situación actual, la coyuntura actual. Necesito interpretar, ¿verdad? Y ahora coyunturalmente estamos en una crisis, y eso me permite tomar una cierta decisión más adelante. Pensar cómo poder aplicar realmente los recursos, ser un poco más restringido con los recursos, guardarme un poco más, ser un poco más celoso, tratar de ahorrarme, y seguramente que cuando mejore la situación vamos a tratar de seguir proyectándonos en un amplio campo, competitivamente hablando, ¿verdad? O sea que tratando de ocupar más espacios dentro de un mercado comercial, pero como les digo, esto es muy prematuro cuando nosotros estamos ante una situación que hoy en día nos aqueja y desconocemos todavía cuál puede ser el resultado, como ahí dice. Análisis de la definición financiera. Estos son elementos para analizar y que sirven que dicen mucho también a la hora de mirar. Fase de la administración general, dice. La fase de la administración general, de hecho, que forma parte de la administración financiera. O sea, la administración financiera forma parte de la administración general, porque la administración general se complementa con las asignaciones laborales que se le encarga a cada departamento o a cada administración. Deben integrarse plenamente y trabajar de manera sincronizada para que funcione todo conforme a lo planificado, a lo preestablecido. Maximizar el patrimonio de la empresa es lo que buscamos mediante la inversión. Tratamos de establecer, o sea, siempre estamos en la búsqueda permanente de obtener algunos recursos para poder de repente o potenciar nuestro negocio, o de repente innovar nuestro negocio para que podamos estar a la vanguardia siempre de la alta competitividad que exige hoy la globalización, y así sucesivamente. Y ya dije cómo podemos establecer esos orígenes a través de los aportes de capital de inversores o a través de préstamos bancarios que podamos realizar. Obtención de recursos financieros, bueno, pero y justamente estaba hablando de cómo conseguir estos recursos financieros, ya hablé de los dos, pero quería cerrar más mi idea en maximizar al final, porque para maximizar los recursos yo tengo que, generalmente la maximización de los recursos está en la minimización de los costos. Entonces, los recursos disponibles que tengo que aplicarlo de la mejor manera posible y destinar a los gastos más necesarios
y por ahí de desalojarnos o desprendernos de aquellos gastos innecesarios que simplemente constituían como un superfluo para la organización. Obtención de recursos financieros. Ya hablamos de los recursos financieros, su correcto manejo ya hablamos, su correcta aplicación ya dijimos. Bueno, su correcto manejo es que yo tenga que administrar bien la plata. Vamos a traducirlo en términos sencillos a través para poder contrastar con la realidad, ¿verdad? Y esto es cuando, como dije ya en un principio, yo percibo un salario y ese salario tengo que tratar de manejarlo bien para poder llegar a fin de mes holgadamente. Y su correcta aplicación, tranquilamente, ¿verdad? Su correcta aplicación es de repente si es que no me da, mis recursos no son suficientes para realizar una salida todos los fines de semana, entonces tengo que salir 2 veces a la semana y esa es la aplicación correcta de los recursos. Sí, a ver, otra de las situaciones es generar o establecer una jerarquía de valores. ¿Y cómo yo establezco esa jerarquía de valores? En base a las necesidades que tengo, veo cuál es la necesidad prioritaria por sobre todas las cosas, ¿verdad? Por decir así, bueno, entre tengo la oportunidad de comprar por 30.000, bueno, y este es por una experiencia que yo mismo la viví, o sea, la viví escuchando en un local comercial, en una situación donde una persona dejó lo que iba a consumir para cargarle saldo a su celular, ¿verdad? Se nota que la jerarquía de valores no está muy bien establecida, o sea que dejó su galleta, dejó su fideo para cargar saldo a su celular porque al final no le alcanzó y llevó solamente la carne, ¿verdad? ¿Cómo se establecen? O sea, había comprado carne, galleta, fideo y no tenía más saldo, había sido. Entonces, como no le alcanzó todo el dinero, dejó nomás de vuelta el fideo y la galleta y cargó de vuelta, cargó saldo en el celular, pues seguramente para poder navegar en el Facebook y todo lo demás. Y bueno, es una manera de ejemplificar un poco del orden jerárquico que hay que establecer muchas veces y que uno tiene que tratar de reconocer, identificar y aplicar conforme a las necesidades básicas de una persona. Bueno, el otro punto es la administración del capital de trabajo. Y esto es muy importante. ¿Y por qué es muy importante también? Bueno, voy a decir esto. Es importante en el siguiente sentido, cuando hablamos desde el punto de vista productivo. En la administración financiera se encuentra implícita la coordinación eficiente del dinero, cuentas, documentos por cobrar, inventarios, activos corrientes, así como los acreedores comerciales, acreedores bancarios, pasivos corrientes, mediante la siguiente formulación en la cual nos referimos al capital del trabajo. Bueno, voy a dar un ejemplo más claro y preciso con relación a este tema. Y ya pasa justamente por la administración financiera. Con el salario que percibo generalmente no me alcanza a llegar tranquilamente a fin de mes, faltando 10 días seguramente que ya estoy estirando de vuelta el fin de mes o la fecha de cobro porque estoy necesitando bastante. Y lo que es importante tener en cuenta ahí es lo siguiente, generalmente yo realizo el gasto conforme a lo que yo dispongo en mi bolsillo. Si yo tengo 500.000 y gasté 600.000, ya es porque le estoy debiendo a alguien.
Evidentemente, de alguien prestó un 100.000, por eso gasté 600.000 y yo sí yo tenía 600.000. O sea que no solamente cuando yo cobre mi platita, un 100.000 le voy a estar descontando ya. Y tengo que tener todos esos controles y esos manejos, ese correcto manejo para que no me ocurra eso. Y la correcta aplicación por eso. Pero no solamente eso, ya que no me, ya que no me ya que me cuesta llegar a fin de mes tranquilamente, lo que hago es, después de salir de mi trabajo, trato de hacer otras actividades y eso hace que de repente reduzca mi capacidad productiva porque ya me estoy, ya estoy estableciendo mucho horario de trabajo, mucha combinación laboral. O sea que yo necesito realmente establecer un control, un nivel de control dentro de mis posibilidades. Tanto dar un descanso, no solamente físico, sino que también un descanso mental. Y ese descanso mental seguramente que me puede ayudar me va a ayudar, no seguramente. Sabemos bien que el ser humano está conectado siempre emocionalmente e influye mucho en la capacidad física que pueda ofrecer posteriormente o el nivel de productividad que pueda realmente ofrecer posteriormente. Entonces yo necesito también de un espacio de tiempo de descanso y de distracción que me permita restablecer las energías necesarias para poder volver a lograr tener ese nivel de producción. Y esto podemos explicarlo en varios estudios inclusive. Si les puedo traer puedo traer a colación dos estudios, puedo traer en forma presente dos estudios, pero no voy a extender mucho nomás. En las próximas clases vamos a estar hablando de eso para no hacer tan extenso el video y poder terminar por lo menos esta parte. Y en la próxima clase vamos a iniciar con la parte de importancia de las finanzas. Bueno, entonces esa combinación no solamente, ¿verdad? Por sobre todas las cosas, ya les dije ya que yo tengo unos gastos y generalmente debo controlar esos gastos y tengo unas obligaciones que pagar. Entonces, como ya les había explicado al entrar en este tema de administración de capital de trabajo, yo no puedo estar gastando todo mi dinero y no teniendo que pagar la deuda que tuve. ¿Por qué? Porque, como les dije, si yo tenía 500.000 en mi bolsillo, gasté 600.000 es porque ya le debo a alguien 100.000 y cobré de vuelta un 500.000 y ese 500.000 ya gasté todo y no tuve en cuenta mi deuda. Y el trabajo sigo haciendo el mismo, o sea, el trabajo sigue siendo el mismo, o sea que voy a seguir cobrando 500.000, voy a seguir teniendo la misma deuda, a no ser que establezca otra nueva combinación de producción. Y esa combinación de producción, como les había dicho, puede ser un trabajo posterior a eso, un trabajo extra que me permita pagar esa deuda que tengo, y esto ya lo tengo asignado, los 500.000 lo tengo asignado todo. Pero siempre debo tener como un control en ese sentido, un equilibrio, porque como ya les dije, el destinar mucho tiempo al trabajo me puede dar un beneficio económico, pero causar una cierta disfunción orgánica, porque seguramente que no puedo recuperar las energías necesarias ni recomponerme de la manera natural que se necesita para poder seguir cotidianamente con todo, Coordinación efectiva de las inversiones. Se refiere a la administración eficiente en activos fijos, créditos a acreedores. Bueno,
Esta coordinación efectiva de las inversiones lo que se encarga es de no solamente de destinar y de dirigir bien los recursos disponibles, sino que también de analizar pero en forma permanente si la aplicación de esos recursos se está haciendo de manera saludable. O sea, si logro en realidad encontrar alguna dificultad en la aplicación de esos recursos, debo reorientar entonces mi proyecto y tratar de ver si continúo con el proyecto aplicando otras técnicas o otros mecanismos, o simplemente dejo ese proyecto y inicio con otro proyecto que me pueda ser más rentable o que me pueda ser más factible por sobre todas las cosas. Porque lo primero que hay que analizar luego dentro de un proyecto es su factibilidad, si es posible la consecución y el logro de ese proyecto. Entonces es importante eso, estar coordinando permanentemente, la coordinación adecuada de los resultados. Y esto yo necesito ver en el sentido como una excelente operación. El realizar una excelente operación permitió y esta operación no solamente implicó en una aplicación correcta, o sea, se hicieron compras necesarias, se aplicaron las ventas necesarias, o sea, superamos los objetivos y las expectativas de venta, y eso ha producido de repente una cierta ventaja en que tuvimos beneficios, y esos beneficios yo tengo que ver si empiezo posterior al pago de impuestos que voy a realizar sobre esos beneficios, si aplico la distribución, en este caso si hay varios socios, la distribución equitativa a cada uno de ellos, porque obtuvimos beneficios. Si el beneficio que se logró o se consiguió es o sea, hace posible su distribución por la cantidad de beneficios que se percibió, hace posible su distribución, o de repente solamente debo dejar como una manera o debo reinvertir de vuelta en la propia empresa, o es un valor importante que me permite reinvertir porque se necesita justamente de ese valor para poder reactivar una parte necesaria de la empresa. Entonces, o distribuyo los beneficios obtenidos, o reinvierto, o meto dentro de un fondo de contingencia ante una posible situación que pueda aparecer, como en este caso de la pandemia, y así sucesivamente. Presentación e interpretación de información financiera, es decir, esto de presentación e interpretación de información financiera, ¿qué sucede con esto? Con esto lo que yo logro es determinar la siguiente situación, y este es muy importante, ¿verdad? Aclarar cuál es el resultado. Seguramente que yo voy a lograr determinar a través de esa información financiera, porque es como si fuera, y voy a tratar de traducirlo de manera más práctica. Es como si fuera el estudio o el análisis que el médico de cabecera nos pidió hacer, nos pidió para que pudieras hacer, para que nos hagamos, porque a partir de esos estudios él va a poder determinar efectivamente cuál es nuestra dolencia, y la misma cosa. Entonces, a partir de esa presentación de los estados financieros, yo voy a observar, voy a analizar, voy a hacer las comparaciones pertinentes, y en base a todo lo divisado o lo interpretado en ese balance, voy a poder tomar las decisiones pertinentes.
las necesarias, las adecuadas y las que corresponden en tiempo y en forma, las decisiones contextuales por sobre todas las cosas. Y acá ya dije sobre las decisiones acertadas. Generalmente tomar decisiones acertadas se hace en base a un informe, y ese informe es el informe financiero. Y ese informe financiero no solamente debe estar íntimamente involucrado con eso, sino que también tengo que tratar de integrarlo con los demás sectores y hacer las combinaciones necesarias para ver si ante ese desarrollo no existe algún tipo de diferencia o no existe algún tipo de dificultad que me permita hacer el planeamiento justo y necesario. Todo esto se aplica en los niveles altos, corresponde a la estrategia financiera. En los niveles medios, propio de los gerentes, corresponde a las tácticas financieras. Y el nivel inferior corresponde a las operaciones financieras. Bueno, las estrategias financieras son como el diseño, o son como la construcción de un diseño a seguir, un diseño que debo reconocer que debe estar bien implementado, y los gerentes deben bien implementado. Ese diseño generalmente está constituido de objetivos, y no solamente de objetivos, sino que de planes de desarrollo y de alcanzar objetivos, de establecer planes de desarrollo. Si no se alcanza el objetivo, por lo menos lograr con los planes de desarrollo, y una serie de cosas más que se establecen dentro de esa estrategia. Y las tácticas financieras no pasan a ser más que son ideas que se pueda de repente originar para lograr el cumplimiento de ese objetivo. Son ideas que se aplican de manera inmediata para poder llegar o alcanzar el objetivo preestablecido. Corresponde a las operaciones financieras, y esta operación financiera no refleja otra cosa que la aplicación de todo lo establecido ya o determinado posterior a las estrategias, a la consolidación de la estrategia, posterior a la aplicación de las tácticas, y ya solamente lo que corresponde es realizar las operaciones financieras, y son los encargados de poder de cumplir con las tareas, y de eso se trata. Muchísimas gracias, chao, seguimos en la próxima clase.